Este hombre del cual les quiero hablar un poquito se llama Esdras, un escriba brillante, un hombre usado de Dios, que había dispuesto su corazón para inquirir la palabra y luego para transmitirla al pueblo. Era un escriba muy destacado y le tocó la bendición de regresar con uno de los 3 grupos que regresaron de la cautividad. Recordarán ustedes que después de la disciplina cumplida en Babilonia, Dios despertó el espíritu de Ciro, aquel rey persa, para que autorizara el ingreso. Y este hombre dictó un decreto y decía: el que quiera ir a reconstruir a Jerusalén, que suba. Y entonces se levantó una cantidad de gente para salir, y obviamente se necesitaba un liderazgo. Un grupo lo lideró Nehemías, otro Esdras y otro más, un sacerdote llamado Zorobabel. Regresaron pues, y por el camino había riesgo. Ese transitar desde Babilonia, que hoy es Irán, hasta Jerusalén, había que cruzar todo ese desierto. Había riesgo de merodeadores, de atracadores. Recordarán que ellos venían con mujeres, con hijos, con ancianos. Traían también semovientes, animales. Había un riesgo por el camino, y él le había hablado al rey, alabado sea el Señor. Le había hablado de un Dios que protege, guarda y defiende. ¿Cuántos alabamos a Dios? Cuando uno habla, predica o enseña, uno se compromete, pastores. Por eso es que el predicar y el enseñar no es, dice la Biblia, que es un trabajo. Esto no es una cosa sencilla ni muy liviana por la responsabilidad que implica. Porque el que predica, los que predicamos, tenemos la obligación, no la opción, de ceñirnos a lo que predicamos. Si algún predicador me está oyendo por ahí y predica porque esa es su obligación, pero está al margen de ese contenido que ese mensaje tiene, entonces es falso, no es sincero. Así que la predicación es integral. Tiene que ver con la persona que predica, con sus principios, con sus valores, con su familia. Por eso es que las exigencias, hermano, para ser pastor son elevadísimas. Y más que teológicas o doctrinales, tienen que ver con la ética y la moral, con los principios. Y Esdras le había dicho al rey: mire, hay mucho riesgo. Y el rey le ofertó, le dijo: yo le puedo prestar una tropa, una protección militar por el camino mientras llegan. Y él tenía la opción de hacerlo. Él podía haber ido a haberle dicho: nos vamos a ir con un grupo, y entonces, por favor, aquella promesa de la tropa, aquella gente de a caballo necesito. Pero el hombre pensó, alabanzas al Señor. Y me gusta la frase que dice: tuve vergüenza. Esto de tener vergüenza es tener carácter. Saber que la palabra empeñada conlleva un compromiso. Sea bendito el nombre de Dios. Levante su mano y dé gloria al que vive. Yo podía haber echado mano de ese recurso, dijo. Yo podía haberle sugerido: está bien, pero ¿qué va a pensar el rey? Si usted vino aquí y me dijo que tenían un Dios que guarda y protege y defiende, ¿dónde está esa promesa? Puede pensar el rey. Oiga, qué hombre tan responsable este. ¿Cómo piensa? ¿Cuántos alabamos al Dios del cielo? Cuando uno se compromete y dice que vamos a orar por un enfermo. Amén. Miren, hermanos, una vez recién empecé yo mi ministerio en una orilla del río Arauca, en la frontera con Venezuela. Un brujo fue traído a ese río. Había mucha cantidad de peces, y el brujo había conjurado las aguas, y los pescadores no sacaban nada. Entre ellos había unos hermanos que se reunían en una pequeña iglesia. Y entonces un hermano de ellos, un pescador, vino a buscarme. Yo era un joven de 22 años. Pastor, necesito que vaya y ore por el río, porque los brujos de Venezuela vinieron y ataron las aguas, y por más que tiramos red, no sacamos nada y vivimos de esto. Y yo tomé mi Biblia y me fui, y pensando en esa pequeña embarcación, yo me comprometí: Señor, yo he leído que tu palabra dice que tú tienes potestad y que tú tienes la autoridad. Bendito sea el Señor. No crean, yo también soy humano como ustedes. Yo dije: Dios mío, ¿qué tal que no pase nada? Por favor, ayúdame. Allí no había diáconos, ni había donde llamar, ni mandar mensajes de texto a pedir apoyo de oración. Estoy hablando de hace 36, 38 años. Yo, Dios mío, cuando veo esa cantidad de canoas allí, un poco de pescadores inconversos y todos allí, y pastor, qué bueno, lo mandamos a buscar porque ustedes han leído y dice en la Biblia, cierto pastor, me decían que ahí dice que Dios reprende la... Sí, eso dice la Biblia, alabados al Señor. Alabado sea Dios. Y es que, pastor, vinieron los brujos y ataron esto, hicieron cruces en el agua y tal, y miren, estamos vacíos, no hemos sacado el primero. Y saltaban los peces, hermano, así se veía saltar de vez en cuando. Yo dije: Dios mío, yo leí el Salmo 91.
pero lo leí con el subconsciente, porque me lo sé de memoria. Yo aquí estaba diciendo: Señor, por favor, yo empeñé tu palabra, yo prediqué, yo dije que tú sanas las aguas, que tú eres el Dios Todopoderoso. Y luego cierro la Biblia y empiezo a orar, y yo veo que toda esa gente con esa reverencia, esperando que esa respuesta fuera oída. Yo no quería decir el amén muy rápido, pero tenía que decirlo, porque algún día hay que terminar la oración. Adorado sea Dios. A su nombre. Cuando yo dije amén, abrí los ojos y más de uno tenía la red lista. Y uno de ellos me dijo: pastor, ya podemos. Ay, Jesús de Nazaret. ¿Qué tenía yo que decir? Mire, yo de adentro del alma, yo le dije: sí, ya pueden, en el nombre de Jesús, como Pedro, lancen esa red. Alabado sea Dios. Aleluya. Yo también sé hacer esas redes y sé usarlas, de manera que el mismo movimiento que uno hace para lanzar la red, yo en ese momento instintivamente le dije, y cayeron esas redes al agua. Y yo dije: Dios mío, ya están allá abajo las redes. El asunto no es lanzarlas, es sacarlas. Y no sacarlas vacías, sacarlas con contenido. Cuando empiezan a sacar, hermano, aleluya, y empiezan a platear esos peces en esas redes, alabado su nombre, aleluya. Oiga, ese día yo me regresé con un gozo inefable y glorioso. Uno se compromete en lo público, en lo privado, muchas veces. Cuando usted le dice a su esposa te amo, a sus hijos te amo, respete ese compromiso. Esa promesa hay que respetarla, porque aquí hay un hombre que tiene vergüenza, dice: yo no lo hago. Así que en vez de acudir al humano, vamos a proclamar 3 días aquí. Lo citó en la orilla del río y le dijo al pueblo: ustedes sepan que hay riesgos, porque llevamos bienes, llevamos niños, llevamos una cantidad de cosas que Dios nos ha provisto por su misericordia, y corremos el riesgo de perderlas en el camino. Así que vamos a clamar. Y se pusieron 3 días en clamor. Y miren la petición. Dice aquí que pidieron por esta causa, miren: alabanzas al Dios del cielo por nosotros, primero ellos, luego nuestros niños, todos los pequeños que fueran guardados, y por todos nuestros bienes. Lo que Dios le ha provisto hay que guardarlo, Señor, cuídalo. Y Dios les fue propicio, y dice la Biblia que llegaron con bendición allá. Amén. Dios honra la palabra empeñada cuando uno se preocupa por responder por ella.